aquí he podido experimentar la libertad en su máxima expresión. Yo en México soy un cubano millonario. Michelle, ¿tú qué dirías? Aquí en México o en todo el mundo, ¿qué es el malentendido más grande que en el exterior tenemos sobre Cuba? Yo te puedo decir que todavía Cuba sigue siendo una isla mística. A lo largo de los años, Cuba ha estado atrapado por muchísimo misticismo. Hay muchísimos estereotipos que se tienen con relación a la mayor de las Antillas, ¿no? Al caimán dormido, como suele conocerse Cuba. Hay muchas personas que han podido conocer Cuba, que han tenido contacto directo con los isleños y aún así no logran entender cómo funciona, qué es, cuál es el misterio de Cuba. Imagínate las personas que no han tenido la oportunidad, que no han visitado a Cuba, que es a través de terceros, a través de noticias, a través de vivencias de terceras personas. Por ejemplo, acá en México, que sí me he tropezado con clásicos estereotipos que se construyen sobre los cubanos. Como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando yo estoy en la calle con desconocidos y me han identificado como cubano, me dicen, ¿pero eres cubano? ¿Y cómo eres blanco? Digo, mira, y le doy el dato. Permítame decirle que el 65% de la población cubana es blanca. Ok. O sea, en nuestro continente no existe la raza pura. Todos somos mestizajes, todos somos mezclas de... Claro. O sea, Cuba es el producto de españoles con africanos. Hay gente en Cuba muy blanca, hay gente en Cuba muy negra y hay gente en Cuba que es mulata, que es término medio. Es un mestizaje completo y constantemente hay ese estereotipo de que todos los cubanos son negros, ¿no? Por decirte uno, otro que se repite muchísimo es, ¿sabes bailar a la perfección? Tú bailas, debes bailar porque todos los cubanos bailan. Digo, no necesariamente, ¿no? O que tomamos ron o que fumamos el clásico tabaco habano. Es como que yo dijese en México que todos escuchamos a Pedro Infante, que andamos en caballo y todos los días nos embrochamos con tequila, ¿no? O sea, yo creo que el ser de una nación va más allá, claro, que ese tipo de estereotipos que al final nos excluyen y no funciona así. Que no identifican nunca a plenitud a una nación, a un país. Por ejemplo, allá, ¿qué estereotipos existen sobre México? Mira también los clásicos. Claro, que te puedo decir que con las redes sociales ya se conoce mucho más, se habla más de México. Aunque yo te puedo decir, y es mi opinión muy personal, que siento que en Cuba últimamente, y voy a hacer una crítica que quizás a muchos no les guste, a muchos cubanos, pero yo lo siento así por experiencia, se idealiza mucho a México. Cubanos que no conocen México, ¿no? Uh-huh. México es esto, México, o sea, se habla mucho en las redes de un amor hacia México, que si bien es cierto que históricamente han existido lazos de hermandad, muchos artistas cubanos, Celia Cruz, Benny Moré, triunfaron en México. México históricamente le ha abierto las puertas. Los mexicanos conocen a los cubanos y viceversa. De México se habla mucho, muchos extranjeros vienen a visitar México, se exagera un poquitico. Me encanta México, amo a México y no conocen a México. O sea, yo creo que no puedes amar algo lo suficiente sin haberlo conocido. Yo siempre digo que a México hay que vivirlo, hay que conocerlo y hay que sentirlo. Como dice la canción, ¿no? Así se siente en México, sí, ¿no? Sí. Hay que sentirlo de verdad. Y también los estereotipos clásicos, ¿no? De, el mexicano es borracho y únicamente come tacos, ¿no? Cuando digo, ¿qué comen los mexicanos? Las entrevistas clásicas se hacen en Cuba. No, tacos y toman tequila. No, no es así. Es más amplio. También, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Es patrimonio, pero no es lo único. Por supuesto. Es un estereotipo también por parte de muchos cubanos. Ok. Tú ya llevas aquí 8 años, me comentas. 8 años, ya cumplí 8 años. ¿Cómo fue eso para ti? Porque me comentaste que viniste a México. Tu historia personal es muy interesante para hacer una maestría. ¿Nos podrías contar un poco más sobre tu historia en general? ¿Cómo comenzó todo? Claro que sí. Vine a México en el año 2016. Cada cubano tenemos una historia de vida muy diferente y estoy muy orgulloso de ser un migrante. Pero yo vine a México justamente para cursar una maestría. Ya desde el año 2014 tenía un amigo acá en México, vivía en Puebla, fue al estado donde yo llegué por vez primera y yo me interesé por venir a México a superarme. O sea, era profesor en Cuba, en la Universidad de La Habana, y por supuesto que aunque era profesor de la mejor universidad del país, estaba haciendo lo que me gustaba, no estaba ajeno al impacto económico
por ponerte un ejemplo, mi salario en Cuba era de 400 pesos mexicanos al mes. Al mes, ok. Al mes, o sea, unos 20 dólares americanos. Ya. Era muy poco. Se me dio esa oportunidad, aprobé mi examen, me dieron una beca CONACYT, que es las becas que otorgan para estudiantes tanto mexicanos como extranjeros. Y puedo decir que mi intención inicial fue cursar nada más la maestría de 2 años. ¿Estudiaste filosofía? En Cuba, sí. Yo hice mi carrera de 5 años en filosofía. Ok. Y hice mi maestría de 2 años en filosofía posteriormente en México y después hice mi doctorado también en filosofía. Ay, no manches, yo no te hablé de doctor en el comienzo, perdón por... No te preocupes. Michelle está perfecto. ¿Cómo sería doctorado, no? Sí, un doctorado. ¿Cuál es su apellido? Coto. Ah, sí, doctorado Coto tendría que haber dicho. No te preocupes, no te preocupes. Llegaste acá y ¿cuáles fueron como tus primeras impresiones? Salí de Cuba con 29 años. Ya. O sea, fue por primera vez en tu vida. Primera vez. Yo tiempo atrás, quizás cuando tenía 18, 19 años, yo vi toda mi vida en Cuba. Toda mi vida en Cuba. Superarme en Cuba, hacer vida en Cuba y después uno va madurando, maduré intelectualmente, maduré como persona y dije, tengo que buscar otros horizontes, tengo que explorar otras opciones para poder crecer de la manera que yo quiero, profesionalmente, económicamente, poder ayudar a la familia. No puedo decir que yo llegué a México sin conocer nada de México. Mis abuelos siempre les gustó la cinematografía mexicana, o sea, Pedro Infante, Sarita García, Jorge Negrete, Cantinflas, Mario Moreno, y yo conocía bastante de México. O sea, todos estos ya pegaron allá también. Sí. Okay. Todos estos personajes del cine mexicano pegaban mucho en Cuba, se escuchaban. Y también música, ¿no? Por supuesto se conoce Luis Miguel, Juan Gabriel, me encantaba Juan Gabriel. O sea, ya había un cierto acercamiento con México. Pero era un acercamiento estrictamente cultural, era un acercamiento cultural. Pero cuando llego a México, lo primero que a mí me impacta, yo empiezo a descubrir México no desde que pongo pies en suelo azteca, perdón. Yo empiezo a descubrir México desde que estoy en el avión. Desde que yo estoy en el avión, que es mi primera vez que yo empiezo a descubrir lo que es una verdadera ciudad, o sea, una ciudad tan poblada como la Ciudad de México, digo, o sea, ¿qué es esto? Ah, estuviste en la ventana sobrevolando la ciudad. Sobrevolando la ciudad, fue un vuelo de La Habana a Ciudad de México y esa fue mi primera impresión, o sea, eso me marcó, o sea, me marcó porque era la primera vez que yo tomaba un vuelo, era la primera vez que yo sobrevolaba una ciudad y Ciudad de México, las ciudades más grandes del mundo. Estamos hablando de 22 millones de habitantes. Sí. Cuba somos 11 millones. Bueno, quedamos menos actualmente, es el doble, ¿no? Sí. Y desde que llego, que aterricé, que pasé por todo el proceso de migración, el aeropuerto de Ciudad de México es una locura. Claro. El aeropuerto de La Habana tiene 16 puertas de embarques, aquí es 200 puertas de embarques, o sea, comercio, tiendas, abundancia desde el momento que aterrizo en Ciudad de México y estoy en el aeropuerto. Eso fue lo primero. O sea, estamos hablando de un joven cubano que no había conocido nada hasta ese momento. A mí también me impresionó la primera vez que sobrevolé Ciudad de México. Le dije, o sea, lo que a mí me impresiona más que podías ver hasta el horizonte y no se termina, pues. No se acaba la ciudad. Es impactante, es impactante. Conociendo tu fondo, siendo filósofo, tú te especializaste en existencialismo. Existencialismo. Okay. Español. Últimamente se ve en las redes sociales como hay un auge, ¿no? De creadores que hablan de filosofía y claro, ¿no? La filosofía, no sé cómo la podríamos llamar, económica, que pues Karl Marx también de cierta manera pertenece a este ramo, pues del espectro de izquierda, tal vez Adam Smith más del lado liberal derecha. Se habla mucho del caso de Cuba, el sistema económico que tienen ahí. ¿Qué es tu opinión? Porque algunos tienden a defender Cuba. Dicen, no, es que por los pinches gringos les metieron el embargo, ¿no? El bloqueo, por eso no están floreciendo. ¿Tú cómo ves este tema? Se habla de un bloqueo impuesto por Estados Unidos que desde la era de Kennedy. Recordemos que antes del triunfo de la revolución, haciendo un poco de historia, antes de 1959 en Cuba existían muchísimas compañías norteamericanas. O sea,
En Cuba estaba Coca-Cola, la electricidad, la telefonía y muchísimos negocios eran de origen norteamericano. Y lo cual, o sea, Cuba emerge como república en 1902 y Estados Unidos empieza a negociar. Hay muchas compañías, como te comentaba, y eso, por supuesto, generaba muchísimos empleos a familias cubanas. O sea, estamos hablando de una Cuba de los 50 que estaba en su máximo esplendor. Okay. Triunfa la Revolución Cubana en 1959, se impone. Como toda revolución, implica un proceso radical en cuanto a conceptos, en cuanto a ideologías y en cuanto a formas de gobernar, ¿no? Las revoluciones tienen detrás una mano de hierro fuerte, ¿no? Claro. Y la Revolución Cubana no fue la excepción. Claro. O sea, triunfa en 1959, los jóvenes barbudos que tenían 30 y tantos años, y se implanta el sistema. Inicialmente se dijo que no iba a ser socialismo, se dijo que se iba a respetar la propiedad privada, se dijo que iba a ser elecciones libres, y no ocurrió eso durante décadas. O sea, sí fue socialismo, posteriormente fue comunismo, porque el partido que existe en Cuba es el Partido Comunista de Cuba, que de hecho es el único existente en Cuba. Y ahora aquí con relación al bloqueo, la pregunta que tú me haces. Durante décadas, y eso yo lo he abordado, lo he hablado en muchas ocasiones en la academia, con amigos, en privado, porque es un tema que siempre uno cuando es cubano nos toca, ¿no? Porque de algún modo tiene que ver directamente con nosotros, ¿no? Sí. Y más cuando estamos en el extranjero. Eres cubano, ¿qué pasa con el bloqueo? ¿Es real que Cuba no se ha podido desarrollar por el bloqueo? Yo te puedo decir que actualmente, y es triste, el mayor bloqueo que existe en Cuba es el bloqueo interno. Es el bloqueo que está impidiendo que el cubano se desarrolle. En Cuba actualmente hay mucha escasez, actualmente hay muchas limitantes, pero si existiera un bloqueo fuerte como el que se dice existir por parte del gobierno, en Cuba no encontrarías alimentos de origen norteamericano. Los pocos alimentos que hay en Cuba son de origen gringo. En Cuba toda la tecnología, celulares, pantallas, lo que te puedas imaginar de tecnología, en su inmensa mayoría procede de Estados Unidos. Yo envío a mi familia mensualmente, envío una despensa, la compro en una página y es un envío desde Estados Unidos. O sea, es como una remesa, pero en productos. Una remesa en productos. Ok. En ¿Y productos, eso se permite? Sí, se permite. Yo te decía, tú puedes ser cubano viviendo en Estados Unidos y tú puedes comprar un barco de productos y llevarlos a Cuba. El gobierno de Estados Unidos no te lo va a impedir. Cuba, el sistema, es el que va a impedir que un cubano llegue con un cargamento. Cuba está enfocado, es que es contradictorio, porque Cuba está enfocado, defiende un sistema, pero el estilo de vida que actualmente impera en Cuba es completamente contradictorio a este sistema. En Cuba, la moneda que tiene valor es el dólar americano. El peso cubano está extremadamente devaluado. Y eso habla justamente de un fracaso de un sistema. O sea, la moneda está devaluada. Si el sistema que tanto se defendió en Cuba, que se sigue defendiendo, que se ha defendido durante años, el socialismo como el sistema perfecto, el sistema que permite al Estado controlar todos los medios de producción, están en manos del Estado, pues el bloqueo no tendría lugar en este tipo de conversación. O sea, el sistema socialista debería ser lo suficientemente capaz para autoabastecerse. Los supermercados en Cuba deberían estar llenos. O sea, los cubanos deberíamos ser capaces, bajo ese sistema, de tener nuestros propios comercios, nuestra ganadería, nuestra agricultura, porque presumimos que el sistema socialista es superior al capitalismo. No haría falta en Cuba el dólar americano, el peso cubano sería un superpeso. El peso cubano no estaría devaluado. Entonces es un poco contradictorio. O sea, y es una idea que, sobre todo desde el extranjero, como todavía no se entiende, ¿no? O sea, en Cuba, ¿qué tiene que ver el bloqueo con que a un cubano quiera comercializar cebollas? Un campesino en Cuba que cosecha cebollas y no las puede vender en su propio país porque el gobierno no se los permite. El gobierno no lo permite. Colectivizar básicamente el comercio de bienes. Exacto, o sea, permitir la iniciativa privada, que de algún modo hemos tenido que volver atrás. O sea, Cuba, la tendencia a Cuba está haciendo el capitalismo, aunque no se reconoce, pero esa es la tendencia. Y en los próximos años será Cuba nuevamente capitalista.
Porque no está funcionando, no ha funcionado el sistema. Que sí, yo te puedo decir que la Revolución Cubana, Jan, fue en un inicio como un sueño utópico. Claro. Fue como un amor adolescente, Sí. en el cual muchos cubanos creyeron. O sea, la revolución nos va a dar todo, la revolución nos va a llenar de sueños, de esperanzas. Pues sí. Pero al final fue un matrimonio que fracasó. Al final vinieron los golpes, el maltrato y no funcionó. Es que sí tienen pegue como las ideas de Marx, de Lenin, ¿no? Una vez que las leas, o sea, en la escuela yo me acuerdo, yo no he leído todo El Capital, no, pues es una pinche Biblia de, no sé, un chingo de páginas, pero sí nos dieron a leer partes del Capital, del Manifiesto Comunista, partes de los discursos de Lenin, etcétera, ¿no? Y como la ideología en sí, como... Justo lo que tú dices, como tiene mucho de encantar y como que dices así, como en un primer instante que lo escuchas, sí, como hay algo de razón, ¿no? Y te vuelves como, o te envuelves con ella, ¿no? Y como dijiste, como un amor de verano o amor de adolescente. Te enamoras como un primer amor, ¿sí? Sí. Y ya una vez que se ejerce, pues, bueno, en Alemania también fue el caso, en la República Democrática de Alemania, que pues básicamente fue bajo el control de soviético, que también tuvieron luego muchísimos problemas de productividad dentro de del país, hasta que 40 años después se quedaron sin lana. Bueno, también fracasó la Unión Soviética y ya, al final se unieron a la Alemania capitalista en la que yo crecí otra vez. Ahora que tú hablas de la Unión Soviética, tú le preguntas a cubanos que eran jóvenes en la década en la década del 80, quizás mis padres, y hablan de una Cuba con un florecimiento. Quizás lo comparamos con la actualidad mayor, lo mejorcito que se vivió en Cuba en los 70, 80, justamente por la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo el apoyo que se recibió fue el principal aliado de Cuba. Claro. Y cuando en el 89 se derrumba el campo socialista, Cuba entra en periodo especial y una economía en crisis, o sea, era el único socio comercial. Claro. Sí. Hermano, muchas gracias. Cuando quieras grabamos otro capítulo. Y pues ya saben, banda, eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Bye.